Gracias, Señor, por este, este hermoso tiempo que nos das de poder recorrer textos de tu palabra, Dios. Y por eso rogamos que nos ministres todo lo que ya nos has permitido aprender, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Para eso nos has dejado, Dios, tu palabra, para que edifiquen nuestras vidas espirituales y que nos instruyan, que nos edifiquen y que nos ayuden a ver el camino que tú nos has trazado, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Quedamos en tus manos para que seas tu Dios que nos guíe en el transcurso de esta clase. Por los méritos de nuestro Señor Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Estamos ya en el contexto del capítulo, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, tenemos ya los muros construidos, tenemos las puertas ya listas, tenemos el templo listo, tenemos el servicio en el templo ya listo, pues todo está listo para restablecer la relación con Dios. Pero hacía falta algo importantísimo, ¿verdad? Que eso es justamente lo que vamos a ver en el capítulo 8. Hacía falta algo importantísimo. No se puede restablecer una relación con Dios si no tomamos en cuenta esto que vamos a estudiar en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Para restablecer una relación con Dios tenemos que tener en cuenta justamente esto que vamos a ver. Así es que vamos a ver si hay alguien. Buenas noches, buenas noches. Ya está, ok, ya está grabándose, muy bien. Vimos en el capítulo 7, a ver, ¿quién me recuerda a ver qué es lo que vimos en el capítulo 7, la estrategia para defender de los enemigos? Vimos el camino del mal, pero además estuvimos viendo cómo había que defendernos. Había que defenderse los que estaban adentro del templo ya, adentro quiero decir, de la ciudad de Jerusalén. Tenemos los muros edificados, las puertas colocadas, dice el versículo 1, y fueron señalados porteros, cantores, levitas, y a personas de verdad y temerosos de Dios para que no se desviaran de lo que Dios ya les había mandado hacer. Versículo 5 dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales, a los líderes, ¿verdad? Y encontré en él escrito, en el libro de las genealogías, y comienza la lista de todos los que habían regresado del cautiverio. Y dentro de esos habían un grupo de los que no estaban. En este caso eran los enemigos de Judá, ¿verdad? No se encontró genealogía para ellos, ni tampoco pudieron demostrar su genealogía, en este caso, las descendencias de Tobías. Y no lo dejaron que participara, lo hicieron a un lado. Bien, entramos ya al capítulo 8 y voy a usar una... Nelson, ¿me compartes pantalla, porfa? Sí, ya voy. Gracias. Ok. Ya. Gracias.
Una práctica olvidada. ¿Qué es eso? El ministerio de la palabra de Dios. Era la palabra de Dios la que habían olvidado. Y vamos a ver justamente esto como el elemento principal para restablecer la relación con Dios. Vimos que habían unas frases claves que encontramos como un solo hombre. Esto es clave para entender el resto del capítulo, como un solo hombre, y eso lo encontramos en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Este elemento es importantísimo. Así como estaban como un solo hombre, estaban atentos a la lectura de la ley que fue llevada por Esdras. Esa ley había que entenderla, la escritura, cuando Esdras comenzó a leerla. Cuando ellos entendieron, se declaró un día santo, y ya vamos a ver qué significa eso. Y ese día santo, tanto Nehemías como Esdras lo declararon como un día santo para Dios, ¿verdad? Y el gozo de Dios es nuestra fuerza. Y vamos a ver qué significan cada uno de estos. El ministerio de la palabra de Dios. A nivel congregacional, en un sentido general, estaban todos reunidos, dice en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese las leyes, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, se juntaron enfrente del templo en una plaza, y ahí estaban no solamente decenas de personas, había cientos de personas que se habían juntado justamente enfrente de la plaza. Y eso quiere decir que a nivel congregacional, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Que es lo que tenemos todos estos elementos. Voy a ir leyendo, y ustedes van identificando los diferentes aspectos que congregacionalmente se hicieron. Dice que Esdras llevó el libro de la ley, versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Entonces, encontramos ya aquí que en el versículo 2, Dios usa a un hombre, en este caso a Esdras, un hombre preparado para ello, un hombre cargado, un hombre con una tremenda responsabilidad y también con un compromiso. En el libro de Esdras encontramos las características en el capítulo 6 de Esdras, ¿verdad? Que era un erudito, que era un sacerdote, que era preparado para enseñar y para redarguir a través de la ley. Entonces, él cumplió justamente con lo que Dios quería. Dice que la ley fue dada por Dios y el propósito era leerla, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Ese era el propósito, leerla. En el versículo 4 encontramos, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban toda esa lista de personas. Entonces, él estaba dispuesto a leerla, y no tan solo dispuesto a leerla, sino que pasó 6 horas leyendo, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, ¿verdad? De acuerdo a los horarios de tiempo de los judíos. 6 horas son las que pasó, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Es bueno, es aconsejable tener
hombres de apoyo, como los que estaban a la izquierda y a la derecha de Esdras, levitas, que conocían la ley, la entendían perfectamente bien. Acordémonos que el público, o sea, la congregación que estaba enfrente de Esdras, la mayoría de ellos no conocían la lengua con la cual se había escrito los 5 libros del Pentateuco, ni tampoco el aspecto cultural e histórico que comprendía en él. Algunos habían perdido por completo esa tradición oral de compartirla. Algunos otros la habían mantenido, pero no fue la costumbre de todos. Ellos no solamente conocían más un idioma y posiblemente dos, ¿verdad? El caldeo y el persa. Y las costumbres de ellos también. Eso quiere decir que ellos al comenzar a escuchar la lectura de la ley no cuajaban, no entendían. Y por eso es que aquellos hombres que estaban ahí alrededor de Nehemías, de Esdras, a su izquierda y a la derecha, ellos bajaron en medio de la gente y comenzaron a explicar lo que decía la ley. Por eso que encontramos en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas hicieron su labor, ¿verdad? Y decía ahí, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice al final del versículo, tenemos el versículo 7, dice, hacían entender al pueblo la ley. Entonces se requirió que los levitas estuvieran juntamente con ellos en medio de la congregación y que ellos explicaran. Al hacerle entender la palabra, ¿verdad? Dice el versículo 8 que la leyeron claramente y con sentido. En el versículo 7 encontramos que también había que hacerla entender y darle sentido a que no solamente hacerla entender, sino que enseñarla y explicarla. Aquí nos dan los diferentes elementos que encontramos que es la responsabilidad de la iglesia con su congregación de hacerlo. Dios bendice a través de la palabra y tiene que haber dentro de la iglesia hombres preparados y tiene que siempre estarse leyendo. Es bueno y saludable, no solamente en el culto, sino en reuniones, ¿verdad? La iglesia tiene que tener diversas formas de estudiar la palabra, porque Dios nos la ha dado. Él se ha revelado a través de ella. Y por eso es que tiene que haber gente preparada para que no solamente se lea, sino que le expliquen claramente y con sentido. Y eso hace que haya un crecimiento dentro de la iglesia. Dios obra sobrenaturalmente como lo está haciendo con este grupo aquí, ¿verdad? Con este grupo de judíos que habían regresado en el tercer retorno, no solamente con Esdras, sino también con Zorobabel y con Nehemías. Pero de acuerdo al versículo 16, dice que hay que ponerla en práctica. Y dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Aquí ya vemos que ponen en práctica la palabra. Y vamos a ir a esos otros elementos a esos otros temas dentro del texto que nos va a ayudar a descubrir principalmente
el propósito, parte del propósito del capítulo 8 y del ministerio de la palabra de Dios en nosotros. Ahora, las reacciones al ministerio de la palabra de Dios. Allá vimos el aspecto congregacional. Aquí vamos a ver el aspecto personal, ¿verdad? ¿Cómo se da en las personas? Encontramos allí en el versículo 3 que dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. O sea, todos, ¿verdad? Con sus oídos atentos. Pero además de eso dice que también estaban sus ojos atentos. En el versículo 5 lo encontramos. Y dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. O sea, estaban con sus ojos bien abiertos, expectantes a todo lo que estaba aconteciendo. Ahora, aquí viene un ingrediente muy importante dentro de el capítulo 8, que las reacciones de las personas cuando están escuchando la palabra son importantísimas y Dios nos ha dejado aquí este texto para que también aprendamos de ello y que también lo pongamos en práctica. El capítulo 8 en el verso 6, vamos a ir a ese verso y vamos a leerlo detalladamente. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. O sea, abrió el libro, ¿verdad? Abrió el libro de la ley y en el momento antes de leerla, Esdras bendijo a Dios. ¿Por qué razón hay que bendecir a Dios? Porque, como vamos a ver, aunque no está aquí nombrado, pero el Espíritu Santo es el que está obrando en todo el grupo que estaba en ese momento presente, escuchando la ley, y no solamente escuchándola, sino que entendiendo lo que la ley decía. Por eso vamos a ver las reacciones de ellos, que no solamente son esto que estamos viendo aquí, sino estos fueron condiciones que se dieron en ellos, ¿verdad? Vieron la actitud de Esdras cuando él bendijo la lectura ese momento, porque estaban justamente en la presencia de Dios. Era el Espíritu de Dios que está justamente actuando en ellos. ¿Por qué? Porque tienen la palabra abierta, pero no la palabra abierta, sino tal y como dice el versículo 1, estaban todos como un solo hombre, o sea, tenían un corazón dispuesto. Y estos 4 elementos son importantísimos para que realmente la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendijo Dios Esdras. Clamaron en oración cuando dijeron amén, amén, todos, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, amén, amén, alzando sus manos. Eso habla de una actitud de oración y de clamor a Dios, pidiendo que Dios obre, ¿verdad? Pidiendo que Dios se manifieste a través de la presencia, su presencia se manifiesta a través de la lectura de la ley, sea Dios quien les ministre. Y luego dice, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste
tu corazón, fíjense, vamos a ver aquí qué significa eso. Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Encuentro exactamente lo mismo que estoy encontrando aquí en este hecho. Así como Daniel dispuso su corazón, ellos como un solo hombre habían dispuesto su corazón, iniciando bendiciendo a Dios. Y es lo que había hecho en oración Daniel en el contexto. Y había clamado en oración, por eso que dice, ¿verdad? Tu oración fue escuchada y a causa de eso he venido. Pero también dice, tener el corazón dispuesto y humillado delante de Dios. El tener un corazón dispuesto y humillado delante de Dios es justamente el tener una actitud en la cual me desprendo de cualquier cosa que me pueda desviar, interrumpir de lo que la obra de la palabra de Dios pueda hacer en mí. Algunos cuando están en la iglesia están más pensando en algunas cosas, están más pensando quizás en una deuda o están pensando quizás en un problema del trabajo o están pensando quizás en que el carro no anda funcionando muy bien o que problemas en casa, ¿verdad? O qué sé yo, con cualquier cosa que muchas veces el adversario permite para desviarnos de la atención, de ese clamor, de esa actitud que debemos de tener cuando estamos en frente de la palabra de Dios. Ya varias veces he mencionado que el libro en la Biblia, como libro, es cualquier libro. Pero ¿por qué este libro cobra vida? Porque la vida está en todos aquellos que están en presencia de ese libro, ¿verdad? El Espíritu de Dios obra sobrenaturalmente cuando estamos con un corazón dispuesto, así como el alfarero toma el barro y nosotros siendo el barro, ¿verdad? Comienza a moldearlo, pero a veces el barro, cuando se toma de la cantera y se lleva a la rueda, el alfarero va quitándole pedazos duros, pedazos partes que no están, que no impiden formar lo que ya ha dispuesto en su mente el alfarero. Y justamente es la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Como un alfarero que nos va quitando cosas hasta llegarnos a hacer a lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer de nosotros y cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Por eso es importante tener esa actitud, un corazón dispuesto, humillado delante de Dios y un corazón entendido de lo que Dios quiere hacer. Y desde luego un sentir de adoración. El sentir de adoración es sentido de obediencia, es el sentido de respeto a Dios y el sentido de reconocer a Dios quien es en mi vida, ¿verdad? Reconocer lo que Él es todo y Él merece todo. Ese es el sentido de adoración, ¿verdad? Adorar a Dios. Cuando leo el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, Juan estaba recibiendo un tremendo mensaje de un ángel y después de recibir ese mensaje, Juan reacciona y viene lo que hace Juan comienza a adorar al ángel, pero el ángel le corrige y le dice, mira, no lo hagas, adora a Dios. Ahí vemos que el propósito justamente cuando Dios se revela es una reacción de adoración a Dios, ¿verdad? De rendirle gracias porque Dios se ha revelado a nosotros cuando nos ministra la palabra de Dios, cuando un mensaje llega a lo más profundo de nuestro ser, cuando entendemos qué es lo que Dios quiere en nuestra vida a través de su palabra.
Entonces es importante que seamos movidos y a adorar a Dios. Pero eso va a depender mucho de una actitud correcta para ir y estar dispuesto a recibir palabra de Dios. El rema que Dios tiene para cada uno de nosotros. Importante, dice el versículo 7, que no se movieron del lugar. Yo soy docente universitario y una de las indicaciones que nos dan ahora, no solamente en las clases presenciales, sino ahora en las clases virtuales, es que las clases no pueden ser muy largas y las clases deben de ser a lo sumo máximo unas 2 horas, ¿verdad? Si no, hora y media, y por ahí así, aún ya 2 horas, dicen que algunos que no. Pero esta gente había pasado ahí 6 horas y estaban parados. Quizás algunos ni habían sentido que estaban parados porque estaban siendo tan ministrados por la explicación que daban y la lectura de Esdras, que estaban completamente entregados a aquel momento tan especial que estaba pasando en esa plaza enfrente del templo. Esdras no paró de leer, ni los levitas pararon de explicarla. Cada uno haciendo su labor. Y Dios obró cuando vio un corazón dispuesto para ser ministrado. Dios nunca va a obrar, Dios nunca nos tuerce el brazo para hacernos entender. Dios es un caballero y nos permite, ¿verdad?, que nosotros realmente lleguemos a tener esa actitud de ser ministrados por Dios, de humillarnos, de clamar, de adorarlo a Él y de tener un corazón dócil, sensible a lo que Dios quiera hacer a través de su palabra. Y aquí viene algo muy importantísimo. Día santo es a Dios. Esa declaración que encontramos aquí en estos versículos, día santo es a Dios. La razón de declarar, y lo voy a leer, ¿verdad? Dice, y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Qué era el día santo? ¿Y por qué se declaró un día santo? Porque aquí lo dice a continuación. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, y oyendo las palabras de la ley, luego les dijo, id y comed y hacer grosuras. Al final, en el versículo 12, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, habían entendido con claridad. Se les había explicado perfectamente bien. Pero ¿por qué habían entendido con claridad? Porque tenían un corazón sensible para que por más sencilla que fuera la explicación, ellos entendieran sin ninguna dificultad. Aquí podemos agregar que además de eso le dieron sentido, como dice el texto, ¿verdad? Lo explicaron bien, pero además le dieron sentido, o sea, hay un hilo conductor en esto. Como decir, miren, esto dice la palabra, ¿verdad? Pero esto lo dice porque Dios es lo que quiere esto en ustedes. Le dieron sentido y entendieron, ataron cabos, ¿verdad? A veces cuando uno está en la iglesia escuchando un mensaje y está con un corazón así sensible, dócil, por alguna situación o hemos sido así, ¿verdad? Tocados en un momento determinado. Y Dios nos ministra a través de la predicación, de una lectura o algo que vemos,
de pronto vemos que aquel texto de pronto tiene sentido en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo o en los planes que posiblemente tenga en mi mente y en mi corazón. Y eso justamente es lo que da como resultado el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando Dios obra sobrenaturalmente de esta manera, definitivamente no hay otra obra más que el Espíritu Santo obrando. Y por esa razón es que se declara este momento, ese momento histórico el que estamos leyendo, como día santo es a Dios. Ahora, tenemos varios textos que yo quisiera examinar un poquito, ¿verdad? Así es que si alguien me ayuda a buscar Primera de Juan, Juan 14, yo les agradecería mucho para ahorrar tiempo. Yo voy a buscar a Juan capítulo 16, versículo 13, para avanzar. Tal vez vayan buscando Juan, Primera de Juan 2:27, Juan 14:26 y Salmo. Entonces, yo voy a buscar Juan capítulo 16 y alguien que tenga ahí Primera de Corintios 12, de 4 al 7. Primera de Juan, hermano. Primera de Juan, ahí está en el 27. Ah, ya en lo la tengo presentación. acá. Ya lo tengo acá. Vamos a ir en orden. Voy a leer primero Juan 16:13. Y dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pues eso era justamente lo que estaba haciendo el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? 1 Corintios, ¿quién lo tiene? ¿Lo leo yo? ¿Está bien? Sí, sí. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es justamente lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Es Dios obrando a través del Espíritu Santo para provecho del pueblo, porque era el plan de Dios que estaba ejecutándose. Primera de Juan 2:27. Hola, hola, hermano Roberto. Hermano, yo tengo el Salmo 19, de 7 al 11. Léelo, léelo. Raúl, leo el Salmo 19, 7 al 11. Sí, Bueno, sí, dice así, léelo. amén, hermano, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal. El versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Galardón. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de este salmo, ¿verdad? El salmo justamente en ese texto muestra la obra de la palabra de Dios en el creyente. Veamos qué dice Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ajá, está hablando del Espíritu Santo.
¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo. Sí. Y Él es quien realmente está obrando en cada vez que la palabra de Dios se está enseñando. Pero ya como vimos ahí, tiene que haber gente que se dedique a esto, como bien nos ha dado Dios el privilegio de enseñar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo a través de las clases. ¿Alguien que tenga Juan 14:26? Yo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Esos textos simplemente son un ejemplo de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esa plaza cuando Esdras estaba leyendo. Así como está ministrándonos ahora, porque justamente el periodo de la iglesia es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, es también el Espíritu obrando en el pueblo judío en ese momento de la historia que estamos estudiando en el libro de Nehemías. Entonces, es importante tener la palabra clara, encontrarle el sentido para tener un verdadero entendimiento de la palabra. Y eso es el Espíritu, que es lo que obra. Por eso es que nosotros, como, por así decirlo, administradores de la palabra, que no solamente nos ha dado un enorme privilegio el Señor, también nos demanda, ¿verdad? No estarle agregando cosas a la que la palabra de Dios dice. Para nosotros es lo que nos dedicamos a enseñarla. Hay una, no solamente en nuestra vida, llevar una vida correcta ante Dios, sino exponer lo que la palabra dice, ¿verdad? Sin buscarle 5 patas al gato, porque tienes nada más 4. Entonces, eso es justamente la responsabilidad que Dios también nos da, pero es también la responsabilidad de todos el buscar, ¿verdad? Con claridad las cosas, encontrarle sentido y entenderla. Dejar que el Espíritu de Dios obre realmente. Ahora, yo saco un principio hermoso de esto, hermanos. Este es un día santo, ¿verdad? Lo que ahí pasó. Pero fíjense que cada vez que nosotros vamos a un devocional personal, cada vez que nosotros vamos a la iglesia y que están exponiendo la palabra del Señor, cada vez que nosotros leemos un texto, fíjense, por esto que yo veo aquí, es un momento santo para Dios. Y nosotros a veces lo desperdiciamos tan fácilmente, lo vemos tan, ¿verdad? Nos aburre, nos da sueño. No vamos con un corazón de veras dispuesto a escuchar palabra de Dios. Y por eso que no se vuelve un momento santo como se convirtió aquí, ¿verdad? Porque la gente tenía ese corazón y estaban dispuestos a ser ministrados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha estado siempre dispuesto a ministrarnos y nosotros no le hemos dado permiso? Nosotros no le hemos dado oportunidad porque estamos distraídos en otras cosas. Cada vez que abrimos este libro hay momento santo que es palabra de Dios la que vamos a leer. Por eso es importante los devocionales. Por eso es importante el estudio personal que debemos de tener. Por eso es importante no dejar de congregarnos, ¿verdad? Porque Dios ha puesto a la iglesia para ministrar su palabra. Es justamente eso. Y es el Espíritu Santo obrando sobrenaturalmente como nos ha dejado este principio, Señor. Si no nos diera estos detalles que nos da en el libro de Nehemías, ¿verdad? Esta declaración de decir día santo es a Dios. ¿Por qué? Porque la gente entendió. Cada vez que nosotros entendemos un pasaje y lo aplicamos en nuestra vida, es algo sobrenatural que se está dando en nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener siempre una actitud
dispuestas a ser ministradas por el Señor. Y ahora muchas veces pasamos por este texto del Salmo 19, el que leyó el hermano Roberto, pero este salmo tiene cosas hermosas que yo generalmente este salmo lo enseño en un curso, ¿verdad? Y doy una parte de esto, si no lo voy a dar con detalle, simplemente voy a dar los elementos que tiene en relación a la obra de la palabra de Dios en el creyente. Y encontramos ahí en el versículo 7 que dice que la ley de Jehová es perfecta. También dice en la segunda parte del versículo 7, dice el testimonio de Jehová es fiel. Luego tenemos en el versículo 8, dice los mandamientos de Jehová son rectos. En la segunda parte del versículo 8 dice el precepto de Jehová es puro. ¿Verdad? Entonces encontramos diferentes aspectos de la obra de la palabra de Dios en el creyente, y ese es parte del ministerio de la palabra de Dios. Entonces decimos la ley, los mandamientos, el testimonio, el precepto, los juicios. ¿Qué es, verdad? Le dice que la ley es perfecta. Los mandamientos es fiel. Testimonio es recto. O sea, que estamos hablando de características de la palabra de Dios que es perfecta, que es fiel, que es recta. Los preceptos es puro. Y los juicios son verdad y justa. Y luego, así cuando le pone como figura, como la miel, pues es deseable. Debería de ser deseable para nosotros. Ahora, dice, ¿qué hace, verdad? La ley, siendo perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma. El mandamiento, siendo fiel, ¿qué hace? Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, siendo recta, ¿qué hace? Alegra el corazón. La palabra de Dios, siendo pura, ¿qué hace? Alumbra los ojos. La palabra de Dios, siendo verdad y justa, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Endulza. Y además de eso, nos amonesta, como dice el versículo 11. Esto, aquí hay una declaración tremenda en el Salmo 19 sobre lo que es el ministerio, lo que es la obra de la palabra de Dios en el creyente. Y esto es justamente lo que había pasado en ellos. Había habido una conversión, ¿verdad? De todos aquellos que venían y no entendían, su alma entendió perfectamente bien. Y se volvieron sabios, ¿verdad? En ese momento, porque entendieron lo que Dios decía. Acuérdense lo que dice Proverbios 1:7, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entendieron cómo se estaba declarando Dios en ellos y qué es lo que quería Dios para ellos a través de lo que les explicaban cada uno de los levitas. Se alegró su corazón. Algunos se entristeció, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque hubo un reconocimiento de pecado en ellos y era un sentido de arrepentimiento. Alumbró sus ojos. Y eran cosas que iban a permanecer para siempre en sus corazones y nunca iban a ser. Entonces sintieron dulce y estaban siendo amonestados. Justamente eso es lo que pasó con ellos. Ahora, ¿qué es lo que debe producir al conocer la verdad de nosotros? De acuerdo al capítulo 8, verso 9 al 12. ¿Qué es lo que debe de producir? Aquí vemos que Nehemías y Esdras mandan a llamar a los que estaban al frente ahí, ¿verdad? Pero ahí encuentro algo, pero esto me deleita a mí. Al reconocer el pecado, genera en mí llanto y tristeza, como dice ahí en el versículo 9,
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos redarguye y manifestamos un arrepentimiento por unas cosas que me está corrigiendo el Señor, en este caso, ellos les estaba pasando eso, había tristeza y llanto, porque no habían pasado tanto tiempo separados de Dios, y ahora Dios les estaba revelando su verdad, y por eso es que estaba declarando un día santo. Pero el gozo de Dios es mi fuerza. Por eso es que los mandan a comer, los mandan a beber. O sea, no aquí les están diciendo van a ponerse bolos, no, ¿verdad? Vino dulce. ¿Qué significa el vino dulce? Es la uva recién exprimida, se sacaba el vino, el jugo del vino, y eso era el vino dulce sin fermentar, ¿verdad? Vayan, coman, porque el agua era escasa en esa zona, y abundaba más el jugo de la uva. Y por eso les dice: vayan, coman grosuras, o sea, manjares, quiere decir realmente la palabra, ¿verdad? Cuando habla aquí grosuras, habla de manjares, o sea, comida rica. Beban y compartan. Si alguien lo tiene, compártanlo. O sea, está hablando de tener una coinonía, ¿verdad? De eso está hablando, porque es una fiesta. Y eso es lo que vamos a ver justamente, qué es lo que pasa en ese momento, ¿verdad? Y había un gran gozo y de gran alegría, o sea, estaban extremadamente alegrísimos. Como dice en los siguientes versículos: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, aquí vemos un momento tan lindo, un momento tan especial, pero vemos que el momento tan lindo y especial para toda la gente se convierte después en algo mucho más grande, cuando los llaman a los líderes. La labor del liderazgo que encontramos aquí es tan relevante y tan importante en el versículo 13, y dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Se llamaron solo al liderazgo, a las cabezas de familia, y a los sacerdotes y a los levitas. Aquí los llevaron enfrente del día siguiente, enfrente de Esdras, y les hacían entender las palabras de la ley. ¿Por qué razón? Porque también ellos venían con algo que habían por completo perdido. ¿Se recuerdan el tema que pusimos al principio? Es algo que se había perdido. Es justamente eso, ¿verdad? No buscaban la palabra del Señor. ¿Y Dios qué es lo que está haciendo? Restableciendo de nuevo una relación con ellos. Ya estaba el templo, ya estaban los muros, ya estaban los oficios, pero hacía falta que la gente entendiera la palabra, para que entendieran todo lo que se hacía dentro del templo, para que entendieran cuál era el plan de Dios, para que entendieran todo aquello que Dios había preparado para su pueblo. Y era justamente esto. Y es interesante qué es lo que encuentran y qué es lo que leen ellos.
Y dice en el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. El mes séptimo es el mes Tisri, y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Miren, cada uno de estas ramas, de estos tipos de árboles, no están por gusto. Hay una razón de ser. ¿Por qué razón? Esto lo encontramos en Levítico, esto mismo también. Y ahí hicieron ustedes el estudio, ¿verdad? Que fue la tarea que tenían que hacer. ¿Qué significa las fiestas de los tabernáculos? Así que hoy quiero dar oportunidad, después de mostrar lo del liderazgo, que es lo que les correspondía a ellos, ¿verdad? Deberían de entender ellos también la palabra, debían de encontrar las verdades dentro, y como la que encontraron ahí, la de las fiestas de los tabernáculos, tenían que compartirla, tenían que proclamarla, tenían que invitar a otros también a compartir esa verdad que ellos habían encontrado, a convivir en la palabra y a hacer fiesta para Dios, no para ellos, fiesta para Dios, porque cada una de las fiestas que Dios había dejado, incluyendo la de los tabernáculos, era una fiesta para Dios, como un sentido de agradecimiento, como un sentido de devoción, como un sentido de adoración a Dios. Esa es justamente cada una de las fiestas. Y la fiesta de los tabernáculos es justamente la última fiesta. Ahora, quiero dejar de compartir un poquito porque quiero oírles qué es lo que encontraron ustedes de estudiar, lo que pudieron hacer el estudio, ¿verdad? De lo que significa la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa? ¿Alguien que lo investigó? ¿Qué encontró? Ara, sí. Sí, hermano. La cuestión de Levítico manda, ahora sí, como dice, construir tabernáculos. O para que entendamos otro poquito, son como tiendas, ¿no? Tiendas de campaña, hechas con ramas, pero de árboles frondosos, y Levítico es bastante específico. Como ya usted lo mencionó, pues es la última fiesta que enlaza con las cosechas que tiene el pueblo de Israel. Es decir, por el producto que sale de las cosechas es fiesta, no es una actitud tan, digamos, solemne en el sentido de expresar tristeza o duelo, sino que es una fiesta de alegría por 7 días. Por 7 días, exacto. Y como conmemoración de que el pueblo de Israel en un tiempo habitó igual en tiendas en el desierto. Cuando salieron de Egipto. Así es, ¿no? Eso es lo que, al menos lo que encontré de Levítico. Yo también Magnífico, tengo, era una celebración por haber sido liberados de Egipto. Ajá, sí, y exacto. Que ellos dejaban todas sus tareas y rendían culto al Señor en ese tiempo. Y también eran enramadas y se describe como fiesta de la cosecha también ahí en Éxodo y en Levítico. Ajá, fiesta de las cosechas, exacto. Pedían a oración, ¿verdad? Pedían por las lluvias o sea, por las cosechas del siguiente año, y llevaban ofrendas también. Sí, ¿alguien más que iba a compartir? Sí, se conocía como la fiesta del Sukkot también. Del Sukkot, ¿verdad? Sukkot sí. Significa eso, significa tabernáculo. Así es. Yo no voy a desarrollar todo el tema, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes esta presentación, pero nada más voy a dar algunos elementos especiales de lo que es la fiesta de los tabernáculos.
el Sukkot, ¿verdad? Y su significado profético. En Levítico 23:34 encontramos que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Dios por 7 días, como bien dijo el hermano, ¿verdad? El Sukkot, la fiesta para de los tabernáculos. Como creyentes para nosotros, ¿verdad? No estamos muy familiarizados con esto. Pero la fiesta es, de acuerdo a este calendario, es en la fecha de Tisri, esto que está aquí abajito, ¿verdad? Y esto es entre octubre y septiembre. Ahora, si ustedes van al texto de que estamos en Nehemías y leen el capítulo, la última frase del capítulo 7. ¿Quién lo lee? La última frase del capítulo 7. Y habitaron los sacerdotes, los levitas. No, la última. Dice, La última venid, frase del capítulo 7. Ajá. Venid el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ok. Entonces, venido el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? Este que está aquí abajo. Tisri. Octubre, septiembre. ¿Qué se celebraba ahí? 2 fiestas. La fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Tenía una semana de haberse terminado la fiesta del Yom Kippur. ¿Y qué significa la fiesta del Yom Kippur? La fiesta del perdón. Eso significa. Y luego había fiesta, ¿verdad? Por un agradecimiento a Dios, que era la fiesta de los tabernáculos. Y justamente el momento en que estaban enfrente del templo, que Esdras llegó y se puso en aquella púlpito y comenzó a leer en el segundo día. ¿Qué día era ese? Era el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, dirán ustedes, ¿coincidencia o providencia de Dios? ¿Qué opinan? Providencia de Dios. Es la providencia de Dios. Sí. No era casualidad que justamente estaban todos ahí leyendo la ley. Tremendo. Y los líderes justamente fueron llamados al siguiente día y comenzaron a leer y encontraron justamente la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuál era justamente esa fecha? El inicio de la fiesta de los tabernáculos. Está tremendo. ¿Qué es lo que quería Dios? Que se cumpliera su palabra. Sí. De esa manera Dios mantiene la relación con nosotros. De esa manera mantiene Dios la relación con el pueblo de Israel. Así protege Dios esa relación a través de su palabra, porque su palabra a través del Espíritu Santo tiene poder en nosotros. Se celebraba la última cosecha que había finalizado y ahora todos debían descansar y celebrar la fiesta, ¿verdad? Ya todo el mundo guardaban el arado y todo lo demás a 7 días de fiesta con el Señor. En Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, cuando el pecado entró en el mundo con Adán y Eva, hubo una separación de Dios. Pero con el diseño divino del tabernáculo se le daba a la humanidad una vez más la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Se recuerdan que así comenzamos la clase? Comenzamos la clase con el huerto del Edén. ¿Verdad? Sí, comenzamos y trajimos un hilo conductor. ¿Cuál era esa macrovisión de Dios desde un principio? Y cómo Dios ha querido restablecer la relación de Dios con los hombres a través de restablecer la imagen de Dios en el hombre. Entonces Dios propició este tiempo y dio órdenes a Moisés para que levantara el tabernáculo. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué quería Dios ese tabernáculo? Porque Dios quería mantener una relación con su pueblo.
Pero su pueblo cada vez más era más testarudo, ¿verdad? Y hacían las cosas que a Dios no les había mandado hacer. Entonces, después de la salida de Egipto del pueblo de Israel, mientras andaban en el desierto, el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí los planos de la construcción y le dijo cómo iban a ser las medidas y todo. La promesa era que la presencia de Dios iba a habitar en ese tabernáculo. Y Dios le dijo, yo voy a estar ahí, yo voy a guiarles, yo los voy a administrar y van a hacer esto, esto y eso. Y ahí se estableció la forma en que iban a mantener una relación con Dios a través del tabernáculo. ¿Y dónde estaría la presencia de Dios? Pues la nube sobre el propiciatorio del arca y la alianza entre los querubines. Esto lo encontramos en Levítico. Levíticos 16:2. Y dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante de la propiciación, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces dice Dios, ¿verdad? Y era una vez al año que se tenía que hacer. Entonces, el trono de misericordia era justamente el arca de la alianza. Es el mismo trono de la misericordia de Dios. Entonces, el tabernáculo era temporal, pero después se levantó el templo, ¿se recuerdan? Y así fuimos, ¿verdad? El tabernáculo, pero después ya Dios ya no quiso estar en algo móvil, quiso estar en algo fijo. Y le dio la orden a David y lo terminó construyendo su hijo. El tabernáculo fue utilizado por Israel por más de 400 años hasta que el rey Salomón construyó el primer templo y lo consagró durante la fiesta de ¿qué? Bien, qué interesante, ¿verdad? Y en Primera de Reyes, capítulo 7 y capítulo 8, encontramos que cuando el templo se terminó, fue justamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Coincidencia? No. Es Dios dentro de su plan perfecto, haciendo cada cosa para que encaje en su plan. ¿Verdad? Ahí lo pueden buscar, allí léanlo ustedes, en Primera de Reyes 7 y 8, cuando se terminó el templo y lo consagró Salomón junto con los sacerdotes, fue justamente en la fiesta de los tabernáculos, como estamos viendo aquí también esto. Y vamos a ver también con Cristo qué es lo que pasa en las fiestas de los tabernáculos. Hermano Rolando, perdón. Sí. ¿Cree que lo molesto si me puede poner así rapidito la primera imagen que subió del tabernáculo? Es que fíjate que tengo una tarea sobre eso y le quería tomar una foto, pero ya no alcancé a tomarla. Por favor. No, pero ya les voy a subir toda la presentación. Ah, va, está bien, gracias. Ahí la van a tener. Sukkot, como bien dijo el hermano, ¿verdad? Se refiere a la vivienda temporal que usaron los israelitas durante 40 años en el desierto. Y es una fiesta llena de significados proféticos que se cumplen en Cristo, ¿verdad? El Mesías, el Redentor. El mandato de hacer Lulav Etrou, ¿qué es esto, verdad? Es el hecho con hojas de palmeras, dilateras, ramas de mirto y ramas de sauce atado. Cada uno de estos elementos tiene que ver con los 4 rincones de la tierra y también aparecen ahí en el Salmo 113 hasta el Salmo 118, ¿verdad? Son salmos que están relacionados justamente con esto de la fiesta de los tabernáculos. Como digo, yo se lo voy a dar, nada más quiero dar la idea porque no es el estudio de la fiesta, sino que para que entendamos qué hay de eso. Las 4 especies ordenadas. El lulav es la rama de palmeras que dice ahí que ellos tenían que buscar, ¿verdad? Las ramas de palmeras. Quiero buscarlas en el versículo 15 y dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades de Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso que hacen tabernáculo. O sea, las ramas, los árboles que se mencionan no son coincidencia.
Cada uno de ellos tiene un propósito. Y las palmeras representan a los que obran, pero no tienen conocimiento ni amor. Las palmeras producen fruto, pero no tienen fragancia. El hadás, las ramas de mirto, representan los que tienen conocimiento, pero no hacen nada. El mirto tiene fragancia, pero carece de frutos. El arabá, las ramas de sauce, representan los que no tienen conocimiento y tampoco hacen nada. El sauce no tiene fragancia ni fruto. El etrog representa a los que tienen conocimiento y llevan a cabo la voluntad de Dios. El etrog tiene fragancia y fruto. Debemos ser como el etrog. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tremendo, ¿verdad? Como no hay ninguna palabra en la ninguna frase ni ninguna palabra en la Biblia, en la palabra de Dios, que no tenga una razón de estar ahí. O sea, no es que solo me pone ahí ramas, cualquier cosa, ¿verdad? A Moisés, lo que te ocurra, ¿verdad? Poner cualquiera, pero ahí ponerlo. No, Dios le dictó cada cosa a Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, pero cada cosa tenía su sentido. Una pregunta, profe. Sí. Y la rama esta de electrog, ¿existe todavía? Pues no sé, hermana. Okay, perdón. No sé. Yo he tratado de ver algunos de estos. Tengo un libro por ahí donde sacan todas las cosas biológicas que se presentan aquí en la Biblia, y por lo menos en nuestro medio no hay, ¿verdad? No, desconocemos. Inclusive la Rayán que aparece allí no es el Rayán que nosotros tenemos, ni el CAS que mencionan los costarricenses, ¿verdad? Porque allá el Rayán se llama CAS. Okay. Aquí la llamamos Arrayán y puede ser diferente también, pero no es la idea de Arrayán que nosotros tenemos, es otra cosa, okay. Pero así se tradujo en la Reina Valera 1960. Gracias, profe. Sí. Y si puedo encontrar eso, le prometo que se lo traigo para la próxima clase. Mil gracias, profe. Ok. Ahí dentro de los tabernáculos hay una ceremonia bien, bien hermosa, que es la ceremonia de vertir agua en el Sucot. Eso está descrito ahí en el libro de Deuteronomio. Van a la fuente de Siloé, ¿verdad? Cada día de Sucot, mientras se prepara el sacrificio de la mañana, un sacerdote acompañado por una procesión de alegres peregrinos judíos y música salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé, en el que aparece ahí en Juan 9:7, y ahí llenaba con agua un cántaro de oro y lo llevaba al regreso del templo. Al sacerdote se le llamaba, en ese caso, el que era enviado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Siloé. Del templo al cielo, ¿verdad? En la parte más alta de Jerusalén. El estanque de Siloé, que es la tierra, en cada uno de sus simbolismos, en la parte más baja de Jerusalén. Era una imagen profética de Jesús, quien fue el enviado por el Padre. Ese es justamente lo que representa esto, ¿verdad? La imagen del Hijo de Dios enviado para expiación del pecado de cada uno de nosotros. El mismo templo que está en procesión salió, o sea, del mismo templo salía al templo al estanque de Siloé otra procesión, y salía su rumbo al valle de Cedrón y traían ramas de sauce. El sacerdote que había partido rumbo a Siloé sincronizaban, ¿verdad? Y en su regreso se reunían todos con los demás sacerdotes y llevaban el sacrificio del altar. Otro grupo llevaban un cántaro de plata. Era diferente al otro cántaro que era de oro. Dios aparece siempre en un momento necesario en la historia
del hombre. Eso es lo que representa. La procesión que regresaba del estanque de Siloé era guiado por un músico que tocaba la flauta. El flautista era llamado el que atravesaron, porque la flauta que tocaba era un tubo con perforaciones, ¿verdad? Por eso es que le llamaban de esa manera. Otra referencia más que apuntaba Jesús era el agua en el estanque de Siloé, que era llamada las aguas de salvación, literalmente las aguas de Yeshua. Eso es lo que significa, así le llamaban el estanque de Siloé. Y no eran aguas estancadas, eran aguas vivas, ¿verdad? Que pasaban allí el agua de un manantial que fluía el agua allí. Pero aquí es donde encontramos algo sobre el Señor Jesús. Esta ceremonia era recordada de cuando Dios le dio agua en una piedra en el desierto. En el Éxodo, ¿verdad? Encontramos que golpearon la roca y salió agua de la roca, y así fue que Dios no permitió que murieran de inanición en el pueblo, porque ya no tenían agua y no tenían cómo sobrevivir. El Sucot de los tabernáculos en 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías para nosotros, ¿verdad? El agua espiritual está disponible para todos los creyentes, y esa agua espiritual, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Entonces volvamos al templo. Mientras los peregrinos cantaban los coros y sacudían sus lubabos, hacían un altar. El sacerdote con el cántaro de oro con agua subía los escalones hacia el altar, junto con los otros sacerdotes que llevaban un cántaro de plata con vino para las ofrendas líquidas. Ambos sacerdotes se daban una vuelta al altar y vertían sus fuentes, sus ofrendas de agua y de vino, respectivamente, en 2 tazones de plata, ¿verdad? Ese es todo el ritual que se lleva con las fiestas de los tabernáculos. Entonces, para los creyentes, actualmente para nosotros, el agua representa la venida del Espíritu Santo, tal como las profetas lo habían pronosticado. Los cántaros de oro representan la gloria de Dios, que vierte el Espíritu Santo, agua viva en los creyentes en Cristo. El tazón de plata son los creyentes, simbolizando su pureza y su rectitud. El vino representa la sangre de Cristo y la nueva vida en él. Y los 2 chorros de agua y vino vertidos en paralelo simbolizan la salvación del cuerpo y del espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, la fiesta del Sucot también se llama el Festival de la Recolección. El uso de las aguas simbolizaba la bendición de recibir la lluvia necesaria para las cosechas. Aprende a vertirlos en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, la Torá. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue hecho. Fue lo que ha de ser y lo que fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces, hablando justamente de el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. Y aquí es donde yo quería llegar, ¿verdad? Jesús acudió a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando estaba en el 8º día, que era el día especial, era el punto máximo de la celebración y se le llamaba el Gran Hosana, en el que los sacerdotes daban 7 vueltas al altar, y con cada vuelta las multitudes gritaban como a fuerza su petición, la salvación de Dios. Eso gritaban, ¿verdad? La salvación de Dios. Y aquí tenemos en Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremendo significado, ¿verdad? Cómo Cristo dio vida a la fiesta de los tabernáculos, justamente cuando estaban vertiendo el agua y el vino. Y por eso es que Cristo, en ese verdadero simbolismo que se representaba la fiesta de los tabernáculos, Él lo vuelve vida y se identifica con eso, haciéndoles ver
que Él es de quien estaban representando todo lo que la fiesta de los tabernáculos decía. Por eso Cristo les afirma allí y se pone de pie enfrente de todos y no le creyeron, ¿verdad? Dijeron que era un farsante, pero justamente Él les dijo la verdad. Y cuando se puso en pie diciendo, si alguno tiene sed, cuando estaban vertiendo el agua, venga a mí y beba. Cuando Él le dijo a la samaritana, le dijo, yo te voy a dar agua viva. Y ella quedó asombrada, ¿verdad? Porque estaba agarrando de un estanque y no entendió exactamente qué es lo que le estaba diciendo, pero justamente le estaba diciendo que Él era el agua viva, Él era el mensaje de Dios, Él era la salvación, Él era el que iba a perdonar de pecados a todos y cada uno de los que creyeran en Él. Imaginémonos la escena de entrar en el templo, en el clima de la celebración para pedir la salvación a Dios. De pronto Jesús se pone de pie ante la multitud y declara, si alguno tiene sed, venga a mí. La unción del Espíritu. ¿Tiene sed espiritual? Sí. Profe, nada más quería leer. En Juan 7:38 también dice él, ¿no? El que cree dice que el que cree en él, ríos de agua viva brotarán en su interior. Ajá. Así es dice. Justamente este texto que tengo ahí. Ay, sí, Ajá. perdón. Sí, ya lo vi. Sí, está, ¿verdad? En Bueno, el último día, lo más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Y es justamente lo que estamos viendo ahorita en este momento histórico del pueblo judío que estaban entendiendo la palabra de Dios. ¿En qué momento? Justamente en el tiempo, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Bueno. Sí. Sí, gracias. Hay una preguntita ahí, bueno. A ver si existe alguna relación. Bueno, no creo, pero puede ser. La pregunta es la siguiente. Ajá. Al octavo día, digamos, ese era un día especial. Daban 7 vueltas al altar, ¿verdad? Sí. Y gritaban, la salvación es de Dios, ¿verdad? ¿Se relaciona algo así? Ajá. ¿O tendrá que ver algo, digamos, con las 7 vueltas esas cuando dieron en los muros de Jericó? Pero ahí no gritaban la salvación de Dios, sino decían gloria a Dios, ¿verdad? Y gritaban todos. Pero no tienen que ver esas 7 vueltas, como de 7 vueltas, como que llaman la atención, sí. ¿Verdad? Se repiten en algunos casos. Ajá. La numerología en la Biblia es bien interesante, ¿verdad? 7 es el número de Dios. ¿Y quién sabe qué es el número 8? Perfección. Perfección, exacto. Y aquí se está celebrando justamente el 7º mes, pero se va a entrar al 8º mes. El 8º día, sí. Ajá. Y se terminan las fiestas y en el 8º día, ¿verdad? O sea, se hace una tremenda fiesta. Fíjense qué interesante es. Hay un texto que quisiera que leyéramos. Alguien que busque Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Del olivo, ajá. ¿De quién creen que está hablando eso? ¿A quién está haciendo referencia? Es a Jesús, ¿no? Vuélvalo a leer, hermanita. Otra vez. Sí, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olvido. ¿Estás haciendo referencia a nosotros, a los que fuimos? Exacto, hermana. Nosotros somos el injerto de la oliva. Y la oliva siempre es representación del pueblo de Israel. Nosotros somos ese injerto. Y está hablando de las ramas que se ponían en el tabernáculo, o sea, en la fiesta de los tabernáculos. Y se me olvidó poner ese texto, pero creo que está en la presentación como 2 o 3 láminas más. Hay un texto en donde encontramos en Deuteronomio, y está en el manual, ¿verdad? En el manual también está, que dice que Dios le da la orden a Moisés que en el 8º día, en la fiesta solemne, porque ahí sí encontramos en el inicio del capítulo 9, ustedes leen ahí, dice, al día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel y de todos los extranjeros. Fíjense, la descendencia de Israel, ¿y quiénes? Y nosotros, los extranjeros. Y nosotros, exacto. O sea que nosotros en el 8º día estamos invitados a la fiesta, a la perfección. Y eso dice Deuteronomio. Deuteronomio dice que Dios le dio la orden a Moisés diciéndole, el 8º día de la máxima fiesta de alegría del tabernáculo, invita a los extranjeros también, que participen de ese gozo. Y esa es una profecía de los no judíos, ¿verdad? De los gentiles participando también. Y esa figura la viene en muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Jonás. El libro de Jonás encontramos que los marineros no eran creyentes, eran gentiles. Encontramos que Nínive, el pueblo de Nínive, no eran creyentes, no eran judíos, eran gentiles. Y tanto los marineros como los ninivitas se convirtieron al Señor, se arrepintieron. Por eso es que encontramos en Mateo 12, cuando le pidieron señal a Dios, a Cristo, ¿verdad? Cristo les dice, no, si a señal le fue dada ya con el profeta Jonás. La figura de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, que iba a pasar él también, ¿verdad? Y luego los ninivitas. Y les dice, hay más gente de fe en los ninivitas que los que están aquí. Y ellos se van a salvar y ustedes no. Eso es lo que les dice ahí en Mateo 12. Y eso fue un choque para ellos, poner a los ninivitas como ejemplo de fe y de corazón disponible para el Señor. Y ante ellos, ¿verdad? Decir, no, si esos eran unos grandes paganos. Pero no, esa generación, dice, fue salva. Hablando de que ya ha sido anunciado desde mucho antes que nosotros los gentiles íbamos a ser parte de la bendición de Dios. Y termino con esta última parte. Qué declaración tan poderosa, ¿verdad? Del efecto de la palabra de Dios. Cuando las personas lo entienden, produce un tremendo gozo. El gozo del Señor es mi fuerza. Qué gran palabra para personas que están sufriendo, que ven el mal en sus vidas y en las vidas de las personas que le rodean y están de duelo por lo que ha producido. La palabra que produce gozo es la del perdón. Dios puede perdonar. Él lo hace y además restaura. Eso fue lo que dijo Jesús con las palabras, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hermanos, cada vez que vamos a abrir la palabra, estamos en un momento santo, ¿verdad? Momento santo es del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a hacer un devocional,
estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Cada vez que estudiamos su palabra, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Cada vez que vamos a la iglesia, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Y por eso es que nos demanda, por eso es que nos pide que tengamos un corazón dócil, sensible, humilde, ¿verdad? Dispuesto a entender lo que Dios quiere enseñarnos, cómo quiere ministrar nuestras vidas, porque Él quiere mantener una relación viva y constante todos los días de nuestra vida. Hoy oí un tremendo mensaje por mi hermano, una clase que él me envió. Yo ministro un grupo de estudiantes aquí en la universidad que son becarios y habían alrededor de 50 estudiantes. Y el tema fue ese, ¿verdad? Cómo motivar a otros a tener una relación con el Señor para servirle a Dios. Y fue tomado de Juan 21 y el llamado justamente fue ese, ¿verdad? De amar a Dios, de amar a Cristo, ¿verdad? Y amar su palabra. Y Dios se revela a través de su palabra. De esa manera lo entendemos, de esa manera estamos en tono con Él. Y por eso es importante y relevante que mantengamos una actitud de disposición a ser ministrados por la palabra del Señor. Bueno, yo termino aquí. No sé si habrá algún comentario, hermanos. Son justamente las 9 de la noche. De acuerdo a el reloj de la compu, ¿verdad? Hermano Rolando. Sí, hermana Carmen. Perdone, Romanos, ¿qué dijo en donde decía que somos injertos? Romanos 17, 11, 17 creo que es. Sí, 11, 17. Sí, 11, 17, ¿verdad? Sí. 11, 17. Gracias. Yo nada más quería hacer un comentario que cuando, como usted Sí. dice, que cuando leemos Sí. la palabra o estamos, me gustó muchísimo el concepto que nos dio de que es que el momento que nos ponemos a leer y sacar, que a eso le llamamos, yo creo, ¿no? Escudriñar, porque me gusta leer y lo transcribo, porque como que se me queda más cuando lo paso a la libreta. Entonces, hasta ese momento usted me está diciendo que ese momento es ¿cómo dijo? ¿Momento día santo o momento santo? Un momento, ¿no? es un momento santo a Dios. Ajá. Porque estamos cumpliendo exactamente con su voluntad. Y Está Dios fuerte. se quiere manifestar cada vez que estamos allí en la lectura, en la devoción o en el estudio de la palabra. Está fuerte porque y sí es verdad, porque hasta uno se mete, o que sea poquito, lo que yo lea, lo que transcriba, cambia el ambiente. O sea, me pongo luego a platicar con personas o amistades y hablamos de lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, y hasta la atmósfera del lugar cambia. O sea, se hace Cambia. Sí, un ambiente padre, un ambiente muy bonito. Y eso es lo que dice, es lo que suelta la palabra. Es lo que quería comentar. Sí, exacto. Gracias, hermana. Sí, es justamente eso. Por eso es que no debemos jamás ni de ver de menos ni de menospreciar cada vez que vamos a la palabra de Dios. Porque es Dios quien se quiere manifestar. Bien, ¿algo más? Ya en el transcurso del día de mañana voy a subir las presentaciones, ¿verdad? Porque si alguno quiere estudiar, porque yo sé que iba un poquito corriendo con lo de los tabernáculos, pero la guía que está, si ustedes llevaron bien la guía que está en el manual, eso es casi lo mismo que tiene la presentación que les voy a subir, ¿verdad? Si la llevaron, excelente, van a complementar. Si no, pues les va a ayudar para estudiar esa parte, ¿verdad? Pero en el manual estaba una guía
de cómo irlo haciendo, y todos los textos de Deuteronomio, en Levítico, y la figura con Cristo Jesús también. Así que espero de veras que les esté sirviendo estos principios, hermanos. Yo disfruto cuando encuentro estos tesoros, ¿verdad? En la palabra. Y además los comparto, ¿verdad? Comparto todas esas cosas que el Señor me muestra. Gracias. Y yo sé que me las ha mostrado para ministrar mi vida primeramente, ¿verdad? De mantenerme atento y despierto en lo que Dios quiere enseñarme a través de su palabra. Así es que, si no hay más, hermanos, voy a pedir a Rafita, si nos diriges en oración, porfa. Con mucho gusto. Gracias. Oremos. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias porque nos tienes con bien. Gracias por permitirnos, Señor, entrar a tu presencia, Señor, y que tú puedas darnos sabiduría, entendimiento para entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor, para dar testimonio tuyo, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Señor, y poder predicar de tu palabra, Señor. Que tú puedas ayudarnos, Señor, durante esta semana, Señor, que tú puedas darnos ese entendimiento para tomar las mejores decisiones y de igual forma, Señor, darnos ese deseo, Señor, y que podamos estudiar tu palabra todos los días, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, pero que tú puedas mostrarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, y que tú puedas bendecir esta noche, Señor, darnos ese descanso y que podamos el día de mañana poder levantarnos, Señor, y ir a tu casa, Señor, a adorarte y a orar. Gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por esa hermosa oración, Rafita. Sí, es difícil. Entiendo perfectamente bien esa oración. Es difícil a veces, pero hay que perseverar, ¿verdad? Hay que perseverar. Y a eso nos ha llamado el Señor. Muy bien. Bueno, pasen feliz noche. Estudien el capítulo 9. Hoy no tienen tarea específica. Estudien el capítulo 9. Vamos a trabajar en los dos capítulos, 9 y 10, ¿verdad? Así que estudienlo, léanlo, para que cuando ya estemos trabajando en ello, les sea más fácil entender. ¿Okay? Gracias, profe. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Bendiciones a todos. Bueno. A todos, bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Roberto. Adiós, Ricardo y Elvia. Rafita. Adiós, Roberto. Adiós, hermana Evi. Adiós, Lanchita. Adiós, Rolando. Christopher, nos vemos. Gracias. Adiós, hermana Rosalba. Adiós, Lili. A todos. Adiós, Nelson.